siempre te acompañará. Monumental FM. Para estar bien informado antes de saber qué hacer. Monumental FM. Síganme los buenos. ¿Dónde están las noticias? 9 de la mañana con 14 minutos. Seguimos en Síganme los buenos. Tenemos ahora como invitado a don Juan del Granado, abogado, exalcalde de La Paz, y hoy candidato uninominal a la circunscripción 8 por La Paz por Alianza Unidad. Juan, qué gusto tenerte, muy buenos días. Te voy a tutear, así es el formato del programa, no hay problema, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, buen día, un gusto estar acá, saludarte, saludarlos y como no a los que nos están viendo y nos están escuchando. Juan, en el último tiempo has estado muy relacionado, antes de hablar un poco de la situación del país, pero es importante tu presencia como candidato porque en el último tiempo en este grupo de abogados has estado promoviendo intentando promover una reforma constitucional grande en el país para cambiar la justicia. Hoy me imagino que tu postulación va a tener esa bandera también, ¿no es cierto? Llevar a la Asamblea esta idea que en el último gobierno de Luis Arce no ha tenido repercusión, ¿no? La reforma judicial es un tema central en la vida democrática. Mira la seguridad jurídica, el equilibrio de poderes y sobre todo la independencia de los jueces son elementos esenciales de la vida democrática. Está claro que este es un déficit centenario. En el país se puede decir que nunca hemos tenido una correcta administración de justicia. Un grupo de juristas independientes promovimos el año pasado una gran cruzada nacional por la reforma judicial. Logramos cerca de 1 millón de adhesiones de firmas. No las suficientes, pero que dan cuenta de una disponibilidad en la comunidad que tiene que ver con esta demanda ciudadana de una reforma judicial. Cómo no, este va a ser un planteamiento central en la candidatura nuestra y en nuestra presencia parlamentaria en su momento. Nosotros hablamos siempre en facilito, ¿no? Exacto, La verdad, sí. La idea un poco es ver qué implicaría, cómo explicaríamos esta reforma judicial, cuáles son, digamos, las bases y obviamente una reforma judicial implica ir obviamente a un referéndum y todo aquello, ¿no? ¿Cómo sería el proceso? Bueno, la forma tiene que ver, sí, con modificaciones, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado. No es sencillo esto porque esto apareja un referéndum, una consulta popular que apruebe la reforma. Pero el contenido tal vez es lo esencial. Mira, en primer lugar requerimos establecer en la Constitución un presupuesto para la administración de justicia, que no dependa cada año de las posibilidades mayores o menores o las decisiones gubernamentales, ¿no? En las leyes financieras. Necesitamos establecer en la Constitución al menos un 3% del presupuesto general de la Nación para la administración de justicia. En términos gráficos tenemos una justicia miserable porque se le asigna 1.000 millones de bolivianos a la administración de justicia, con lo que, claro, apenas tenemos 1.000 jueces, 500 fiscales mal remunerados que de ninguna manera atienden el territorio nacional, las necesidades y los conflictos de 11 millones de bolivianos. Pero además requerimos modificar también en la Constitución la forma de selección de los postulantes. Es una forma partidocrática. Es la Asamblea Legislativa la que designa a los postulantes. El voto popular nos parece importante, no es el problema. No es el problema. Hay quienes señalan que no es por voto popular. Esto es discutible. Claro, porque la Asamblea elige quiénes van a competir. Claro, en países donde la justicia tiene un largo prestigio, como Norteamérica, sí, los jueces estatales son elegidos por voto popular. El voto no es el problema.
en nuestro caso es la selección de los candidatos. Entregarle la selección de los candidatos a la Asamblea Legislativa es un error. Por tanto, hemos planteado una reforma constitucional estableciendo una Comisión Nacional de Postulaciones, donde estén especialmente las universidades, los colegios de abogados, los colegios de jueces e instituciones representativas de la sociedad. Que sean ellas las que califiquen los méritos y sí, esos calificados a partir de sus méritos vayan a la elección popular. ¿Y dónde entraría la reforma constitucional? ¿Perdón? ¿Dónde entraría la reforma constitucional? ¿Qué hay que cambiar? Es que hay que incorporar esto en la Constitución. No está en la Constitución. Constitución. La Constitución establece que es la Asamblea Legislativa la que designa a los candidatos. Claro. No, ese es un órgano político partidario. Queremos incorporar en la Constitución, de ahí la reforma constitucional, una Comisión Nacional de Postulaciones, ¿no? Integrada por universidades y por instituciones de la sociedad civil. Entonces, un órgano independiente y no político, digamos. Claro, claro. Además, un órgano constitucional, ¿no? Incorporado en la Constitución. Juan, hablabas hace unos segundos atrás sobre que tenemos una justicia miserable. ¿Qué estrategia o cómo se podría evitar este tema? Bueno, lo miserable, te decía, viene gráficamente por el presupuesto. Tenemos un presupuesto que no llega ni al 1%, el 0,4% del presupuesto general de la nación está destinado a la administración de justicia. Estamos planteando que ese presupuesto no esté sujeto a los vaivenes económicos del gobierno de turno, que se expresan en las leyes anuales financieras, sino sea un presupuesto establecido obligatoriamente en la Constitución en un mínimo del 3%. Bueno, esto significa, claro, sextuplicar el presupuesto actual, pero no es solamente esto, requerimos una correcta administración de ese presupuesto. ¿Quién administra el presupuesto judicial? El Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Judicatura. Y por tanto también necesitamos una reforma del propio Consejo de la Judicatura. O sea, necesitamos incrementar el presupuesto, pero tenemos que garantizar el funcionamiento adecuado del órgano que administra ese presupuesto para mejorar los salarios, mejorar los sueldos, crear más juzgados y, por supuesto, la infraestructura judicial. Son deplorables las condiciones en las que se administra justicia, incluso en las capitales de departamento. Mira, yo fui funcionario judicial en provincia. Yo fui actuario, secretario del juzgado en Luribay, en la provincia de Loaiza. Y mira, ahí teníamos, claro, condiciones paupérrimas, ¿no? Teníamos 5 detenidos que teníamos que liberarlos durante el día para que vayan a trabajar, porque no teníamos un mínimo presupuesto de manutención de esos 5, 3, 4 detenidos que además estaban por causas menores, pero bueno, la ley establecía su detención preventiva, ¿no? Yo he trabajado en provincia, he sido secretario del juzgado del Uribay y he visto en... ¿Cuándo fue, perdón? Mira, cuando yo era todavía, bueno, ya había egresado de la Facultad de Derecho. Claro, fueron especiales las condiciones. Yo estaba perseguido por la dictadura. Yo había sido dirigente universitario. Y un mecanismo de evitar mi visibilidad política para mi detención fue refugiarme ahí en un puesto judicial en provincias. Me fui al Uribay, estuve allí durante unos 8 meses. Fue una muy, muy linda experiencia. Pero que, como les digo, me permitió... Pues viste la realidad ahí. Me permitió ver de cerca la realidad de la administración de justicia, no en las ciudades, en las capitales, en provincias. Claro. ¿No? En provincias. Ya les digo, teníamos 3, 4, 5 detenidos, recuerdo el nombre de ellos, gente joven, campesinos, la mayoría de ellos, por problemas menores, abigeatos. Teníamos que darles licencia en las horas laborales para que vayan a trabajar, porque no había ningún presupuesto para su manutención. Bueno, imagínense, si bien esto data de hace más de 30 años, no creo que la situación haya mejorado de manera cualitativa. Algo habrá mejorado, pero esta es la situación en la que se administra justicia.
Entonces son condiciones deplorables que tenemos que superarlas con la asignación de un presupuesto adecuado y con una reforma, les decía, el Consejo de la Magistratura, que es quien administra sus recursos, para una administración mucho más profesional de los mismos. Claro, es interesante. Hemos hablado ya, hablemos un poco de tu trayectoria, ¿qué te parece? Has sido abogado y esta experiencia, hablas de la dictadura. ¿Cómo fue ese tiempo, la dictadura? ¿Qué viviste en ese tiempo? Obviamente hay mucha, Radio Monumental tiene muchos oyentes, muchos seguidores que son jóvenes, ¿no? Nosotros, obviamente, ha sido el abogado, Juan del Granado ha sido el abogado que ha llevado a García Mesa a la condena, ¿no es cierto? Al dictador de García Mesa. Pero un poco, contanos un poco eso, ¿cómo ha sido eso, tu vivencia en dictadura? ¿Cómo es Bolivia en época de dictadura, Juan? Bueno, mira, son dos momentos distintos, ¿no? Claro. El juicio a la dictadura, bueno, se lo desplegó ya en democracia. Sí, claro, claro. Por eso, hablemos primero del principio, digamos, de la dictadura, tu vivencia como estudiante, me imagino, ¿no? Primero yo fui, sí, claro. La dictadura se produjo, o se inició, te hablo de la dictadura de Banzer, ¿no? La dictadura de Banzer se inició cuando yo estaba iniciando mis estudios en la Facultad de Derecho. Cerraron la Facultad de Derecho, tuve que esperar año y medio para continuar mis estudios. Y claro, la primera experiencia fue la de la recuperación de la autonomía universitaria frente a la dictadura que había cancelado la autonomía universitaria. Fue una primera experiencia interesante. Logramos organizar los comités interfacultativos, las primeras organizaciones estudiantiles con las que recuperamos la autonomía universitaria, una larga batalla con el régimen bancerista. Mira, yo salí abogado y mis vocaciones políticas me llevaron no a un bufete, sino a el distrito minero del siglo XX. Yo me fui a vivir al siglo XX. Yo me fui a vivir al siglo XX, a Yayagua, y allí, si bien no ejercí plenamente mis facultades o mis condiciones de abogado, por decisión de los sindicatos, de los compañeros, fui radialista en Radio La Voz del Minero. Ah, radialista. Mira, qué lindo. Mira, ¿Y qué programa tenías? Radialista es decir mucho, aprendí algo de radio, ¿no? Qué maravilla. Empecé con un programa que comentaba las noticias, ¿no? De carácter especialmente político, ¿no? Luego me dieron un pequeño espacio que era un espacio de opinión política. Bueno, estuve ahí de radialista durante varios meses y esa mi condición me dio una cierta cobertura pública que me valió la represión, ¿no? Claro. El año 76, yo me fui al 75, 1975, yo me fui a siglo XX, y el año de 1976, el mes de junio, Banzer ocupó los campamentos mineros. Miren, estoy hablando de historia que la debe conocer muy poca gente joven, ¿no? La gente joven no la conoce. Aquella vez vivíamos una dictadura cruenta. Sin embargo, por la trayectoria de lucha de los mineros, siglo XX, Guanuni, Catavi, Consejo Central Sur, era una especie de territorio libre. La lucha sindical había mantenido las libertades y especialmente había mantenido la vigencia de las radios sindicales, que era una especie de vanguardia política, claro, de la lucha del pueblo, sí, ¿no? Así fue. En las ciudades se escuchaban las radios mineras para ver qué pensaba la oposición o cuáles eran los criterios contestatarios a la línea de la dictadura. Bueno, mira, una vez que el año 76 Banzer tomó los campamentos, su primer objetivo fueron las radios mineras. Yo vivía... ¿Y tú estabas ahí? Claro, yo era radialista en La Voz del Minero. Como les digo, radialista era mucho decir, había aprendido a hacer radio, ¿no? Tenía un pequeño programa de opinión y claro, nos apresaron, tuvimos un trato muy duro, ¿no? ¿Cómo eran las torturas? ¿Cómo fue? Mira, lo primero que quisieron los represores de la época, ya no me acuerdo ni los nombres,
por suerte. Quisieron que yo escriba editoriales para la dictadura. Y yo no lo hice, por supuesto. Ellos, claro, yo era conocido por estos editoriales que hacía diariamente, ¿no? Claro. Entonces, los militares, los represores, querían que yo siga haciendo los editoriales. Y me resistí, no lo hice, claro, sufrí vejámenes por esto, ¿no? Pero bueno, son los rigores, ¿no? Que uno los recuerda ahora como anécdotas, ¿no? Pero fueron momentos muy duros, muy difíciles. ¿Y te quedaron como traumas? Me imagino que sí, en esa Sin momento, duda, esa sin situación, duda, ¿no? Mira, Hubo violencia física, hubo... Claro, seguro. después del desayuno, magro, pero desayuno al fin, o después del almuerzo, un plato de comida, fideos, o después de la cena, igual algo frugal, venían los interrogatorios. Después uno colige, ¿no? El hecho de tener el estómago lleno te protege los órganos. Claro. Entonces te golpean, pero no te producen daños. Ya era más sofisticada la represión, ¿no? No era para matarte, ¿no? Todo Porque, fríamente calculado, entonces. claro, ya era, digamos, una represión sofisticada, ¿no? Primero te alimentaban, te protegían, si quieres, Claro. el hígado, ¿no? Estos órganos sensibles, y te apaleaban, pues, simplemente, Pero ¿no? lógico, claro. No te producían daños letales, pero claro, te producían esta situación tan terrible, ¿no? Mira, esto se producía después de las comidas. Y entonces traían el plato, los cubiertos, se escuchaba el tintineo de los platos y ya te venía un temblor. Ay, no, Dios, claro. Ahí me acordé de mis estudios de criminología cuando estudiábamos los reflejos condicionados de Pavlov. Pavlov estudió esto, ¿no? De los reflejos condicionados. Y claro, entonces el momento que escuchábamos los cubiertos, sabíamos que despuesito venía la Lo que tortura, venía. ¿no? Y entonces era imposible comer, ¿no? Bueno, fueron momentos muy duros, muy difíciles. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Mira, uno pierde la noción del tiempo. Sí. Yo pensé que había estado 2 meses, ¿no? Han debido ser 20 días, ¿no? Claro. Pero era Bastante una eternidad, tiempo, ¿no? Además no teníamos reloj, no teníamos No, pues nada, imposible, ¿no? claro. Digo en plural porque en un primer momento estuve aislado, solito, en un cuartito, llamado celda, pero era un cuartito. Tenía que dormir sentado, porque no podía echarme. Después ya me pasaron a una celda más grande donde habían otros detenidos, ¿no? Todos trabajadores mineros. Yo trabajaba en Radio La Voz del Minero y los dirigentes allí estaban detenidos también, ¿no? Ya fue otro momento distinto, ¿no? Yo no tenía familia. Y entonces ahí empecé a comer bien, porque los dirigentes mineros detenidos tenían sus familias, que les traían comida en abundancia, ¿no? Y bueno, ya era otro ambiente, ¿no? En el cual podías conversar, ya cesaron las torturas, y bueno, fue más llevadera la situación. Lo grave vino en un segundo momento, cuando esas mis declaraciones o mis antecedentes fueron seguramente remitidos a La Paz. Y en La Paz tenía antecedentes de dirigente universitario. Y entonces me trasladaron del siglo XX, de Yayagua a La Paz. Y ya fue otro momento muy duro, ya también en el Ministerio de Gobierno. Que se los contaré en otro momento. No, wow, qué increíble. Para no alargarnos en esta fase tan dura. Experiencia de vida que uno pasa, Una experiencia ¿no? de vida tremenda, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo tenía solamente 22 años. 22 años. Súper jovencito, además. Así es. Qué Y eso ha locura. sido, pero gasolina en tu vida, porque después, obviamente, llegó el momento, no vamos a decir de revancha, porque no es una revancha, de hacer justicia como abogado con uno de los dictadores más sanguinarios que ha tenido el país, ¿no? No sé si Uno gana sale avance, con sentimientos encontrados, ¿no? De esas situaciones tan duras. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a tener? Porque obviamente, ¿cómo fue la recuperación de la democracia en Bolivia? Y esto, para que un poco dejar a los jóvenes que, digamos, nos escuchan, para que entiendan cuán valiosa es la democracia. Vivir así, si estamos viviendo una democracia ahora, no sé qué opinas. No, mira, yo fui
apresado, vejado en los términos que les comento muy rápidamente. Y luego fui exilado. Volví rápidamente del exilio, medio clandestino. Retomé la lucha contra la dictadura. Y ya claro, en la recuperación democrática me parecía esencial que se sancione a las dictaduras. Porque claro, ¿cuántas dictaduras hemos tenido? ¿No? ¿Cuántas han sido enjuiciadas? Ninguna había sido enjuiciada. Y entonces me pareció fundamental llevar adelante un juicio, porque además, ya en mi ausencia, en la época en la que yo estuve exilado, asesinaron a mis compañeros. En la ¿A quiénes recuerda? Claro. El 15 de enero asesinaron a mis compañeros. Si yo no hubiera estado exilado, seguramente también hubiera caído ahí, ¿no? Sí. ¿Algún Entonces, recuerdo con tenía un alguno de compromiso. ellos, Juan? ¿Perdón? Con los mártires de la calle Harrington, el grupo gente del MIR, ¿no es cierto?, que fue asesinada. ¿Algún recuerdo especial que te venga ahora con alguno de ellos? No, con todos ellos. Con todos. Todos ellos eran muy amigos, éramos jóvenes, jovencitos. Que te digo, el mayor de nosotros aquella vez ha debido ser Arcil Menacho, el viejo, ¿no? Un viejo. 40 años tenía Arcil Menacho. Todos teníamos entre 20 y 30 años, ¿no? José Reyes Carvajal, el Pepe, era un hombrón de 30 y tantos años, ¿no? Yo tenía 22. Gonzalo Barrón, que murió allí, tenía 24. O sea, éramos un grupo juvenil Sí, totalmente. Excepcional. No lo digo por mí, lo digo por el grupo, ¿no? Y ese grupo excepcional que hoy día seguramente estuviera en la conducción del país fue asesinado salvajemente el 15 de enero. Mira, yo no podía dejar eso en la impunidad. Y es por eso esa fue la razón esencial, sino la razón esencial, no permitir la impunidad. No permitir que eso simplemente quede un hecho como tantos otros de la vida épica, sangrienta, lamentablemente, del país. Tenía que haber una sanción. Han habido muchos mártires, han habido muchos caídos, han habido muchas dictaduras. Había que enjuiciar. Y mira, emprendimos esa tarea, ¿no? Con este enorme compromiso de no permitir la impunidad. Y de esa manera me pareció la manera más adecuada de revalorizar la memoria de esa gente valiosísima, heroica que cayó. Estamos con Juan del Granado, candidato a diputado uninominal por la circunscripción 8 de La Paz, exalcalde, abogado, y estamos hablando justo de una época muy dura. Hablábamos ya de la dictadura y luego ya en la función de Juan del Granado, que pasó a la historia como el abogado que ha llevado el proceso del caso, además un proceso de corte, ¿no es cierto? No ha sido un juicio de responsabilidades contra el ex dictador Luis García Meza. ¿Cómo fue ese proceso, Juan? ¿Cómo fue el proceso? Cuéntale un poco a la gente cómo viviste desde tu función como abogado todo el juicio. Mira, iniciamos el proceso ya en Sucre, porque tuvo una fase preliminar en el Parlamento Nacional, pero ya el juicio como tal se produjo como mandaban las leyes de la época en la Corte Suprema de Justicia. Debo comentarte, no te voy a dar nombres, pero éramos al principio 14 abogados de la parte civil. Pero claro, el juicio empezó a prolongarse, ¿no? Los procesos judiciales, los procedimientos son engorrosos, pues, ¿no? Sobre todo en la fase preparatoria de los debates, ¿no? Las confesiones, los incidentes. Y mira, quedaron muy pocos abogados. Quedamos al final solamente 3 abogados, ¿no?, a cargo del juicio. Un juicio que en la Corte Suprema duró 7 años. 7 años. Bueno, entonces me tuve que trasladar a vivir a Sucre, ¿no? Viví 7 años en Sucre, ¿no? Mira, en condiciones, te diría normales, hasta un poquito precarias, pero con gran respaldo de la población, de la gente. La labor de ustedes, no te digo de ustedes dos en particular, sino de la prensa, claro, fue esencial.
tuvimos siempre el acompañamiento de los medios de comunicación. Y esto, claro, le dio actualidad, le dio relieve y le dio seguimiento ciudadano al proceso. Elementos sin los cuales el proceso sin duda no hubiera avanzado. Mira, te decía, empezamos una docena de abogados y quedamos al final solamente 3, ¿no? O 4. Recuerdo mucho el nombre de Freddy Padilla Ledesma, de Julio César Sandoval y de Miguel Ángel Virrueta, ¿no? Los 4 abogados que estuvimos de principio a fin, ¿no? Y que terminamos el proceso. Miguel Ángel Virrueta. Mira, el juicio empezó el año 82, 83 y terminó en 93. Son 9 años de proceso. 2 años en el Parlamento, un trámite más bien político parlamentario, no tanto judicial, aunque hubieron también declaraciones, confesiones, algunos testigos. Pero el proceso judicial en sí duró 7 años. 7 años en Sucre, ¿no? 7 años. 7 años, 7 largos años. 7 largos años. ¿Y cómo fue el día que se logró? ¿Perdón? ¿Cómo recuerdas el día en que se logró? El día que se dictó sentencia. El resultado final. Mira, eran las 3:30, 4 de la tarde, que se instaló la sesión en el Salón de Honor de la Corte Suprema y en la que se dictó la sentencia. Fue una sesión solemne en la que se leyó la sentencia, ¿no? Y mira, lo que sentí fue como que alguien que llega a un punto en el que parecía muy difícil hacerlo, ¿no? No sé si la comparación es correcta, pero es como cuando tú escalas una empinada montaña, ¿no? Hay momentos de mucha fatiga, ¿no? Hay momentos de retroceso. Bueno, pero tienes alguna razón para seguir avanzando, ¿no? Como agotamiento emocional, agotamiento, pero... sí. desánimo, ¿no? Dificultades. Claro, un día mi madre me dice, mi madre vivía en Cochabamba, afligida por mí, porque temía por mi vida, y me dice, Juani me llamaba ella, Juani, deja esto, ¿por qué lo estás haciendo? Y yo le dije, mira, mis compañeros han muerto. Si yo estaba entre ellos, no estuviéramos hablando contigo, ¿no? Entonces ella me dijo, sigue adelante. Entonces, miren, esa fue la razón, ¿no? Juan se emociona. Ese cariño profundo, claro, por mis compañeros, ¿no? Éramos amigos, ¿no? Todos ellos. Y sentía un compromiso, sentía como que no podía dejar ellos de tener un abogado. Yo era una especie de sobreviviente de ese hecho luctuoso, ¿no? Yo tenía que estar ahí, estaba clandestino, no estuve en la reunión, en fin. Había sido un golpe muy, muy duro, claro. Entonces, claro. Todos tus amigos, ¿no? Eran mis amigos, mis compañeros, el Pepe, el Gonzalo Barrón, Artemio Camargo. Tú sabes que yo vivía en siglo XX durante un par de años. Claro. Yo vivía en la casa de Artemio Camargo. Ah, mira, todo lo que vas compartiendo. En el campamento Villarruel Nuevo, ¿no? Allí en siglo XX. Él me acogió en su casa. Era como mi hermano. Qué increíble, Juan, al escucharte hablar, al poder verte, ver la emoción que tú sientes cuando te acuerdas de tu mami, cuando te dice, bueno, deja esto, ¿no? Ella temía por tu vida. Si tú en este momento tuvieras esa oportunidad de estar frente a Pepe, frente a Artemio, frente a Gonzalo y frente a tu mami, ¿qué les dirías? Tal vez solamente les diría que estoy tranquilo con su memoria. Así de claro. Sí. Excelente trabajo, excelente madre, excelente persona, excelente hijo, excelente amigo, excelente compañero. Felicidades. No exageres, es parte de la vida, ¿no? Parte del compromiso
porque no es solamente mío, imagínate La educación de tu mamá. el compromiso y la entrega de esos 8 compañeros míos que se quedaron en la clandestinidad y que ofrendaron sus vidas, ¿no? Yo estoy aquí ahora con ustedes, ¿no? No pasé ese momento terrible del asalto de la calle Harrington, ¿no? De la vejación primero y luego del ametrallamiento, de la tortura. Es que esto es bueno reiterarlo, ¿no? Sí, acá, sí. Porque esto no han vivido las generaciones actuales y no deberían y no tienen que vivirlo, pero tienen que saberlo. Exacto. ¿no? Muchos ya han nacido en democracia, han nacido... La mayoría, ¿no? Entonces ya están, digamos... Son 42 años de vida democrática. Sí, o sea, realmente los que es nacieron como en que... democracia son unos viejos de 40 años, ¿no? Claro. Claro. No tan viejos, pero son unas personas adultos, maduras, contemporáneos. adultas, que Por sin favor, embargo, Juan, por favor. hay veces que... Claro, la democracia tiene enormes imperfecciones, ¿no? Pero es el escenario en el cual podemos, pues, mejorar, podemos corregir las imperfecciones, podemos... Tenemos que mejorar. Sí. cualificar los gobiernos, podemos cambiar a los gobernantes, finalmente, ¿no? Este mes de agosto vamos a tener elecciones. Sí. Bueno, pues si no estamos de acuerdo con los gobernantes actuales, tenemos la oportunidad de cambiarlos, ¿no? No necesitamos encarcelarlos, torturarlos o viceversa, ¿no? Es ofrecerle una propuesta al país y el país que mayoritariamente decida, ¿no? Nos equivocamos a veces cuando elegimos a nuestros gobernantes. Las más de las veces, dicen algunos pesimistas, ¿no? Pero bueno, siempre habrá oportunidad para corregir esos errores. Y yo creo que hemos tenido en estos 42 años buenos y malos gobernantes. Bueno, pues, en estos 42 años, con todas las dificultades, el país ha avanzado. ¿Qué avance podríamos tener en las dictaduras? Hemos tenido 20 años de dictaduras. ¿Qué avances hemos tenido? Ninguno, pues. Claro, bajo ¿no? ese punto. El país sí, ha estado claro. estancado, el país ha estado marcha atrás. La democracia nos permite avanzar, a veces con mejores y mayores ritmos, a veces también con algunos retrocesos, con algunos errores. Juan, ¿y tú crees que esos ideales por los que has luchado están en riesgo hoy? Hay que revalorizarlos, hay que reponerlos. Mira, los problemas del país, estructuralmente hablando, no se han resuelto. Tenemos, desde hace 200 años, una economía primario exportadora. No tenemos industrias, ¿no? Tenemos un empleo precario. Tú sabes que más del 80% de la población tiene que buscarse el pan de cada día cotidianamente. No hay empleo fijo, no hay empleo seguro, no hay seguridad social para todos. Sí, la democracia nos ha permitido al menos eliminar la represión, las dictaduras, las arbitrariedades abusivas o abiertas de los gobernantes. Sigue habiendo autoritarismo, sigue habiendo arbitrariedad, pero bueno, por lo menos tenemos el escenario para combatirlas, ¿no? Tenemos posibilidad de elegir a nuestros representantes, a nuestros parlamentarios, y si no funcionan los cambiamos, pues, como lo vamos a hacer este mes de agosto, ¿no es así? No, este es un gran avance, es el escenario, en mi criterio, es el escenario esencial para encarar los grandes problemas del país hacia una solución duradera. Juan, yo quería tocar, perdón, Gaby, Sí. un punto importante. Luego, claro, fuiste alcalde de La Paz durante 2 gestiones, ¿no? Una década. 10 años. Pero yo recuerdo mucho un momento muy complicado, 2001, en la riada. Te tocó ese momento. ¿Cómo fue? Fue esa riada que se ha llevado como 60 vidas, fue, ¿no? ¿Perdón? ¿Cuántos muertos fueron? 74. 74 fallecidos. O sea, es que fue un granizo que cayó, esto de repente no todos se acuerdan también, un granizo que cayó intenso en la ciudad de La Paz, que, o sea, creo que fue media hora, 40 minutos, pero fue terrible. Devastador, terrible. claro. ¿Cómo vivió ese día, Juan del Granado? Febrero del 2001, ¿no? Mira, fue el 2002. 2002, perdón. Yo había llegado a la alcaldía en febrero del año 2000. Y entonces, claro, tuve por lo menos esos 2 años, por suerte, para un reordenamiento de la alcaldía.
La alcaldía era una tragedia. Yo llegué a un lugar donde la alcaldía, todo era un desorden. Había una cantidad de gestiones que tuve que despedir a cerca de 800 funcionarios que Wow. no hacían absolutamente nada. De adorno. ¿Ah? De adorno. Mira, les estaban. cuento una anécdota, ¿no? Claro, despedí, llegué, me di cuenta que ahí había 800 funcionarios que habían entrado durante los 3 o 4 últimos meses. O sea, en plena campaña, ¿no? Seguramente los concejales que eran candidatos también metieron a su gente. Claro. Bueno, los voté a todos. Al día siguiente la alcaldía amaneció rodeada de carpas, todos los huelguistas. Nunca les di pelota. Pero bueno, no es este el tema que quiero relatarles. Mis compañeros, los del Movimiento Sin Miedo, que teníamos 9 meses de vida, dijeron, han salido 800, vamos a entrar ahora. No entró ninguno, pues, yo no voté a supernumerarios para poner otros. Bueno, al día siguiente, algunos compañeros, no todos del Movimiento Sin Miedo, se declararon también en huelga de hambre, pero no fuera, sino dentro de la alcaldía. Bueno, a las 4 de la mañana los saqué a palos con la policía, con el dolor de mi corazón. En casa de herrero, cuchillo de palo. No, pues los saqué a palos nomás. Claro. Porque ahí yo no saqué gente para meter a otra, ¿no? Claro. Miren, así fue como empezamos. Empezamos con un saneamiento financiero. Era imposible destinar el poco dinerito a la ciudad que se estaba desmoronando, si es que teníamos que destinarlo a una enorme burocracia. Y luego había que hacer, claro, una serie de recortes. Y mira, al cabo de los primeros, del primer año y medio, la gente percibió que estaba produciéndose un cambio. Antes de mi gestión, de un universo del 100%, apenas cancelaban impuestos el 45%. Al cabo de año y medio, teníamos el 90% del universo que pagaba impuestos. Entonces, mira cómo se da este fenómeno, ¿no? Es una dinámica entre tu comunidad y la autoridad, ¿no? Claro. La comunidad responde, la comunidad empieza a confiar, la comunidad te da respaldo. Y no solamente te respalda en términos emotivos, no, te respalda pagando impuestos, por ejemplo, ¿no? Claro. Cumpliendo sus obligaciones. Bueno, entonces de esta manera pudimos encarar el saneamiento financiero y un proceso inicial fundamental que luego lo prolongamos durante 10 años ya de transformación de la ciudad, ¿no? De ahí vienen los barrios de verdad, de ahí vienen los puentes trillizos, de ahí viene el cambio de la ciudad, de ahí viene la protección de riesgos, las bóvedas en la ciudad, en fin. Después de este hecho de 2002, ¿Perdón? Después de este hecho de 2002 sí hubo un trabajo, ¿no? En las bóvedas y todo aquello. Pero ¿cómo fue ese día de esa... Bueno, mira, yo tenía una reunión, recuerdo, yo normalmente, bueno, hace 50 años que hago siesta. Yo me levanto muy tempranito, pero aquella vez tenía una reunión. No hice la siestita correspondiente y cuando despedía a mi invitado, don Marcos Domic, un conocido dirigente del Partido Comunista, una gran persona, empezó a caer un granizo extraño. Serían las 2:30 de la tarde. Era una cortina. Yo vivía, como sigo viviendo, en la Plaza España. Cayó una cortina parecía nieve, pero no era nieve, era granizo. Granizo, claro. Pero intenso, ¿no? Entonces, en lugar de ir a mi despacho, me calcé mis botines, mis botas, y me fui directamente a emergencias, ¿no? En la Camacho. Y claro, inmediatamente pedí informes, después me dieron los términos técnicos, era una masa convectiva, una acumulación de nubes que se había posesionado en la ciudad, en el centro de la ciudad, y vino un descenso de temperatura y esa masa húmeda se convirtió en granizo. Entonces nos cayó hielo, no sé, por 30, 40 minutos, y se taponeó todo el sistema de drenaje de la ciudad. Claro. Entonces, claro, no había manera de que las aguas fluyan por los canales adecuados. Y esto produjo una terrible inundación.
Mira, perdimos 70 y tantas vidas, ¿no? No, fue una tragedia enorme, ¿no? Fue una tragedia enorme que, sin embargo, generó dos fenómenos finalmente positivos, ¿no? Una reacción de la comunidad muy sólida. Al día siguiente, a los 2 días, se generó una gran campaña de solidaridad, ¿no? De generación de donaciones, de aportes, de utensilios, de alimentos. Pero además, en ese equipo municipal que yo estaba recién organizando, un gran sentimiento de compromiso, ¿no? Un gran sentimiento de trabajo por la ciudad, ¿no? Mira, alguien me dijo, bueno, fue una tragedia. Le dije, bueno, pero finalmente cayó del cielo. De ahí sacamos la alcaldía y la ciudad hacia adelante. Otra vez, gasolina, ¿no? Gasolina para, en los malos momentos, que saquen gasolina para eso, ¿no? Un poco es la energía, ¿no? Que te da las circunstancias, ¿no? La gasolina que falta. Una forma de empoderamiento también. La energía que te promueve el desafío, el compromiso, pero sin duda la energía que viene de la gente, ¿no? Claro. La gente salió a la calle. La gente salió a la calle con un sentimiento enorme de solidaridad, ¿no? Nos faltaban palas, nos faltaban picotas, nos faltaban herramientas, nos sobraban manos. La gente salió a trabajar. La calle Honda, recuerden ustedes el granizo que bajó de las laderas, se posicionó en la calle Honda. Todos esos negocios de la calle Honda quedaron taponados de granizo. Tardamos varios días en sacar el hielo de adentro, juntamente con los cadáveres de varias personas que fueron pillados allí, fueron atrapados. No, fue una tragedia de proporciones enormes que nos dio cuenta de las enormes fragilidades de la ciudad. Pero claro, también nos reveló de las enormes potencialidades, ¿no? De nuestra comunidad, ¿no? De su organización, de su solidaridad. Y se ha trabajado mucho. Después y creo que Luis Rivilla también continuó ese trabajo precisamente de las bóvedas, de las cosas abajo, ¿no? Claro, mira, fue una llamada de atención que daba cuenta de la inermidad de la ciudad frente a sus enormes riesgos, ¿no? Riesgos visibles como son los ríos que tenemos, ¿no? Que se desbordan. Todavía hay algunos salpicones que se producen en la costanera, ¿no? Exacto. Aunque ya hemos hecho, ya se realizaron. En la parte alta son cosas que no se ven además y que no te producen votos, ¿no? Mira, en la parte alta de Achumani, ahí hicimos lo que se llaman las playas de sedimentación. Porque llueve en las alturas y llega mucho material. No solamente llega agua, sino llegan pedrones. Y entonces se hacen playas de sedimentación, que es lo que construimos, donde todo ese material se queda y solamente pasa el agua. Y entonces el daño o el efecto negativo es mucho menor. Claro. Bueno, todas estas cosas que no se ven fueron las que tuvimos que hacer luego de esa enorme y dolorosa lección que tuvimos el año 2002. Siguiendo con carrera política un poco después, vino un tiempo de cercanía con Evo Morales, el gobierno de Evo Morales, ¿no? ¿Fue un error? ¿Qué recuerdo te deja Evo Morales como presidente y actualmente con el proceder que tiene en el país? Bueno, mira, el año 2002 gobernaba Tuto Quiroga, sí, que se portó muy bien. Mira, él estaba viniendo de algún lugar, estaba en el avión, me llamó del avión. Sí, me contó algún rato eso. Sí. Y les relaté básicamente lo que estaba ocurriendo y al día siguiente me puso $4 millones en mi cuenta. O sea, una reacción de un gobernante pues serio, ¿no? Responsable. Claro. Yo sé que usted en campaña, Tuto Quiroga, no estoy haciendo campaña por él, pero no, hay que decirlo. Por si acaso. Es que no, este tipo de gobernantes hay que relevarlos, ¿no? Ese es un gobernante, ¿no? Sí. Aquel que éramos de otro partido, Tuto Quiroga era del ADN, yo era cualquier cosa menos del ADN, ¿no? Claro. Y sin embargo, el presidente Quiroga me puso $4 millones en mi cuenta para que atienda la emergencia, ¿no? Entonces, mira, no, tuvimos este tipo de reacciones, tuvimos este tipo de respuesta, y cómo no, te decía,
la respuesta de la gente fue fundamental, ¿no? Nos faltaban herramientas, ¿no? Por ejemplo, para despejar el hielo de la Cayonda, de todos esos lugares en los que los sumideros quedaron taponados, ¿no? Sí, hubo una gran movilización y a partir de eso es que La Paz pudo retomar un gran impulso, ¿no? Un gran impulso con el que relanzamos pues la perspectiva de Claro, nuestra porque ciudad. vio el trabajo y vio el esfuerzo. Juan, la gente está escribiendo en redes sociales. Marco Antonio Saavedra nos dice: Juan Sin Miedo tiene mi total apoyo. Sebas Jiménez: doctor, tiene mi voto y todo mi apoyo. Gustavo Alén Flores: doctor, estamos al 100 para seguir trabajando con usted, dice. Manuel Bozo: usted tiene mi apoyo, doctor. Hay mucha gente que está apoyando. Limber Flores: Juan Sin Miedo vuelve. A ver, existe un agotamiento de propuestas anteriores, Juan, que es muy notorio, ¿no? Se abre una fase de transición. ¿Qué nos llevará hacia... ¿Nos va a llevar a qué? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué? ¿Cuál va a ser el desafío? ¿Cuál va a ser cuál sería la misión o la visión de las propuestas que tienen ustedes? A ver, la vida democrática, estos 40 años, tal vez puedan caracterizarse en dos momentos, ¿no? Uno primero, que ha tenido efectos muy positivos, aunque también ha tenido costos a veces dolorosos, ha sido el momento de la estabilización. Claro, tuvimos ahí el 21.060, esta situación tan dura que sufrió la población, pero bueno, había que estabilizar la economía, ¿no? Claro. Ese ha sido un primer momento, un primer logro, un primer avance y un primer patrimonio. La estabilidad económica es un patrimonio de la vida democrática. Exacto. Que tenemos que preservar. Exactamente. Pero hay un segundo momento, que es el momento de la inclusión. Es el momento del MAS. El primer momento de los neoliberales, ¿no? Así se llamaban, ¿no? Los sectores conservadores. Bueno, tuvieron su aporte positivo, la estabilidad. Luego vino este momento de la inclusión, fundamental. ¿Qué lo promovió el MAS? ¿Evo? Claro que sí, claro que sí. Y entonces estos son dos grandes avances, dos grandes logros, dos grandes componentes de la riqueza de la democracia boliviana, la estabilidad y la inclusión. Está claro que ambos por sí mismos no son suficientes, pero son condición sine qua non, o sea, son el escenario imprescindible, la estabilidad y la inclusión para encarar los otros grandes desafíos. Tenemos un país que no tiene industrias, que no tiene empleo. Te hablaba del 80% de la población informal. Te hablaba de la falta de industrialización, las carencias enormes en salud, en educación. Bueno, en fin, pero estamos en el escenario para encararlas. Un escenario democrático y un escenario de inclusión. Son los dos factores que nos van a permitir encarar, yo creo, de manera positiva el progreso sostenido del país hacia adelante. Bien. Y Juan, ¿cómo ves el futuro de las elecciones? ¿Cómo está viendo este momento, lo que ha pasado en Yayagua? ¿Has vivido ahí? Me imagino que... ¿Cómo ves esta situación en este momento? ¿Qué es lo que necesita el país? Mira, lamento muchísimo, ¿no?, lo que está pasando en Yayagua. Son 3 oficiales, 3 miembros de las Fuerzas Armadas que han fallecido. Nos acaban de decir que se confirmaron 4. Ya son 4. Qué terrible. Yo he vivido allá, yo he sido, les decía, radialista en la radio La Voz del Minero. Yo vivía en siglo XX, vivía en el campamento Villarroel, en la casa de Artemio Camargo. He vivido ya más de 2 años. He sentido mucho lo que ha pasado. Es lamentable que tengamos estos hechos luctuosos, ¿no? Mis condolencias, pero bueno, sobre todo esta reflexión, ¿no? Tenemos que recuperar lo esencial de la vida democrática, es la convivencia pacífica. Tenemos, sí, divergencias, no te diré irreconciliables, pero tenemos divergencias profundas, pues. Hay gente más conservadora, ¿no? Hay gente que cree que hay que hacer cambios más profundos. Cada 4, cada 5 años,
elegimos pues a nuestros gobernantes, ¿no? En un momento nos inclinaremos por visiones conservadoras, en otro momento por visiones más de cambio. Ya pues esperaremos otros 5 años para que las cosas se modifiquen si es que no han resuelto adecuadamente las expectativas o han satisfecho las expectativas. Bueno, entonces esto es lo que tenemos que preservar. Tenemos que preservar la vida democrática, tenemos que preservar la tolerancia, y por eso hay que repudiar estos hechos de sangre, tenemos que lamentar profundamente. Sí hay un problema ahí, ha habido una demanda, hay un cerco, no se puede atentar contra la vida de la gente. Imagínate, son 3 muchachos jóvenes de nuestras Fuerzas Armadas que han sido acribillados, ¿no? Esto es intolerable, tiene que investigarse, tiene que sancionarse, tiene que pacificarse esa zona del país, esa querida zona que es Yayagua, siglo XX, el norte de Potosí, y tienen que establecerse mecanismos de diálogo para encarar los problemas y encarar las soluciones. Es que es justamente eso, ¿no? Toda este vandalismo, porque es un vandalismo en realidad lo que está pasando, Juan. La gente está enardecida, la gente está molesta, la gente tiene miedo, la gente está implorando por un poquito de paz. Entonces los nuevos gobernantes realmente deberían tener tal vez algún mecanismo emocional y psicológico, muy aparte de político, por supuesto, e intelectual, pero un mecanismo emocional y psicológico para poder tranquilizar y apaciguar a la población, que lo necesitamos tanto. Hay que ver las causas, ¿no? ¿Cuáles son las demandas, qué falencias, qué carencias han producido esas demandas? ¿Por qué no se atienden esas demandas? ¿Cuál es el límite de las posibilidades gubernamentales o estatales de esa atención? Y bueno, un mecanismo para atenderlas pues en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Esto no es posible si no es a partir del diálogo, ¿no? La y comunicación. de un mínimo de confianza restablecida en las autoridades, ¿no? ¿Y cómo se lograría esa confianza? Bueno, hay que ver lo concreto del problema, pero me imagino que ahí lo que se ha producido es un distanciamiento entre la autoridad y la comunidad, ¿no? Ahí claramente ha habido una ruptura del diálogo, eso ha generado esta protesta tan fuerte de la gente y esta reacción represiva, ¿no? Pero bueno, imagínate, no es que son víctimas civiles, ¿no? Son militares los que han sido victimados, ¿no? Y entonces ahí hay una acción delincuencial que hay que investigarla y que hay que sancionarla. No es posible que haya población civil armada que en cualquier momento utilice armas contra la propia población o contra las fuerzas del orden. Eso está absolutamente en contra de la convivencia democrática, de las leyes y de la Constitución. Con todo esto, ¿habrán realmente elecciones? Tiene que haber. Yo no creo que este sea un factor que deba perturbar, bueno, nos está perturbando a todos, pero la continuidad democrática. No, es que mira, no te digo que esta es la explicación, pero estamos en un momento en el que se ha agotado la gestión gubernamental. Habrá en su momento el espacio para evaluar críticamente lo bueno y lo malo de estos 5 años gubernamentales, pero está claro que eso se ha agotado, ¿no? Y bueno, sabiamente nuestra Constitución prevé una renovación democrática. A ver, un poquito de paciencia, pues. Nos quedan, mes y medio para elegir nuevos gobernantes, ¿no? Sí. No, es inexplicable, intolerable, repudiable lo que ha ocurrido en Yayagua. Sí ha habido un cerco, ha habido una acción de protesta, ha habido una acción policial, pero no puede haber una reacción criminal de parte de sectores de la población. Eso no es tolerable bajo ninguna circunstancia, ¿no?
Esto hay que sancionarlo, hay que investigarlo y hay que sancionarlo, hay que sentar precedentes. La impunidad es el caldo de cultivo de la continuidad de los delitos, ¿no? ¿Quién es el culpable, Juan? ¿A quién habría que procesar en este caso para buscar justicia sobre los hechos que están ocurriendo? ¿Evo Morales, Arce? ¿Quién? Es muy difícil establecer de manera personal las responsabilidades. Eso solamente es posible hacerlo mediante un juicio, ¿no? Pruebas, testigos, ¿no? Claro, la responsabilidad mayor o el contexto de la responsabilidad tiene que ver con una mala gestión gubernamental, pero no a partir de ello vas a achacarle la responsabilidad específica de los muertos a tal o cual gobernante, ¿no? Sí, hay una situación que no se ha manejado adecuadamente. Esto supone una responsabilidad gubernamental, pero ya una responsabilidad penal específica creo que hay que establecerla a partir de una investigación minuciosa de otra naturaleza. Bien. Juan, casi una hora. Muchísimas gracias por esta muy visita. Interesante esta la entrevista. Sí, muchas gracias. Eres una enciclopedia. Y Que bueno, sí. estaremos, te vamos a convocar para otro momento, por favor. Al menos en Doy Fe, yo quiero que Juan esté en Doy Fe. Y seguramente el Café Con en también, un Café ¿no? Con, por supuesto, tiene que retomar. Bueno, a disposición de ustedes. Creo que ha sido un poquito tiempo el que hemos tenido hoy día, pero cuando ustedes lo dispongan, estos temas, como ustedes han podido apreciar, tienen mucha actualidad, ¿no? Porque si no aprendemos de nuestra historia, De lo que ha pasado, claro. no vamos a valorar lo que tenemos, ¿no? La democracia, les vuelvo a reiterar, es un escenario imprescindible para mejorar el país. Este mes de agosto elijamos a quienes nos parezcan los mejores. Ya pues apoyémoslos si es que esos mejores gobiernan bien. Esperemos luego para cambiarlos si no lo hacen bien, pues, ¿no? Pero mantengamos la convivencia democrática, ¿no? No pueden haber ya más fallecidos entre nosotros. Lo que ha ocurrido el otro día en Yayagua, por Dios, no puede ocurrir de nuevo. No, no más. No puede haber No víctimas más. fatales en la confrontación. La confrontación es de ideas. Discutamos, debatamos, enojémonos los unos con los otros, pero no atentemos los derechos fundamentales de la gente. La convivencia democrática es eso, convivencia con distintas ideas para avanzar en el país, para elegir a los mejores y para de esta manera ofrecerles mejores condiciones de vida a nuestra comunidad. Que sea una convivencia inteligente. Pero hay una Así es. pregunta de un oyente que no quiero dejar pasar, que me parece muy interesante. Dice, Juan ha sido alcalde, ha sido, digamos, está en este proceso ahora de ser elegido para diputado. ¿La gobernación le interesaría a Juan? Mira, no, Pregunta ahí el oyente. Mire, estoy intentando volver al Parlamento. Creo que tengo condiciones para aportar a una revalorización de el Parlamento como la mejor expresión ciudadana. Creo que hay una cierta y peligrosa desvalorización de la representación parlamentaria. Creo que puede ser un aporte modesto, pero tal vez significativo, a revalorizar la representación parlamentaria, que la gente tenga en esos parlamentarios un canal de expresión, que no necesitemos ir todos los días a la calle, bloquear las calles, que tengamos gente que, bueno, pues abogue por nuestras demandas, Claro. que logre efectivamente satisfacer nuestras inquietudes, ¿no? Que apruebe normas que nos permitan mejorar la calidad de vida, que fiscalicen a nuestras autoridades, ¿no? Que luchen contra la corrupción. Bueno, en fin, creo que si puedo hacer algún mínimo aporte en eso, va a ser significativa la posibilidad de volver al Parlamento. Y así será. Muchísimas gracias, Juan. Espero que hayas disfrutado de la entrevista. Todos creo que hemos estado muy atentos a la valiosísima información que nos has brindado y esas historias que son maravillosas, que los jóvenes, las nuevas generaciones tienen que saber, que es muy importante también. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Un Muchas gusto. gracias. Un gusto. Bueno, vamos a un corte. Son 10 de la mañana con 13 minutos. Un corte, por favor.